María José Arguedas, Majo, ha publicado un libro entrañable. Se trata de Trenza de Tierra, publicado por el Búho Atávico. Un libro personal, pero que al mismo tiempo resuena en los lectores. Un libro que tiene que ver con la identidad, con esa famosa pregunta que nos solemos hacer sobre quiénes realmente somos. Un libro que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con los saberes ancestrales, entre otros temas. Un libro que les recomiendo mucho. Y sobre este libro justamente conversé con Majo y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero agradecer a Vallejo, Librería Café, quienes nos cedieron un espacio para dicho encuentro. Vallejo, Librería Café, la pueden encontrar en Camino Real, en San Isidro, y por supuesto seguirla en sus redes sociales. Y a nosotros también nos pueden buscar en Instagram, buscándonos como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, las pueden ubicar en mi canal de YouTube, buscándome como Carlos M. Sotomayor. Y además los invito a suscribirse al canal haciendo clic aquí. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo en la entrevista a María José Arguedas, aquí en Letra Capital. Hola María José, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por este momento para conversar sobre tu libro Trenza de Tierra, que ha sido publicado por Búho Atávico, que es un sello de Estación La Cultura, si no me equivoco, con una interesante portada además. Bueno, quería empezar como siempre suelo hacer, ¿no? Que es una curiosidad mía respecto a cómo se origina un libro, cuál es la génesis, digamos, ¿no? Y este libro que he leído enganchado por todo el recorrido, porque desde mi lectura ya tú me corregirás, pero me parece que es justamente un recorrido, ¿no? Un recorrido. Y mientras lo leía pensaba en el título, en Trenza de Tierra, y pensaba, claro, la relación que se establece con la tierra y a través de la tierra con la identidad, ¿no? Pero al mismo tiempo pensaba esta trenza que de alguna manera trenza, entre comillas, a tres generaciones, ¿no? Tres mujeres de tres generaciones diferentes, pero de una misma familia que se van trenzando. Cuéntame un poquito cómo surge la idea de escribir el libro, si recuerdas aquella primera idea, ¿no? Que aparece, o de repente fue una imagen, ¿no? Que te atrapó y que te persiguió hasta que finalmente terminaste escribiéndolo. Claro que sí, muchísimas gracias Carlos por la invitación. Estoy muy feliz de estar contigo en este espacio conversando sobre la novela y contándote un poco más sobre todo el proceso de escritura y también las historias que están dentro de la narrativa, ¿no? Bueno, la novela se origina en un proceso mío personal de extrañar casa, de una nostalgia de ancestras, de una nostalgia de estar cerca de mi familia, de mi abuela, de mi territorio, ¿no? Entonces, yo estando, pues como lo pone en el libro, en algún momento, a más de 10.000 kilómetros de distancia, decido escribir sobre la historia de mi abuela, en un marco académico, porque yo estaba haciendo un máster en ese momento, entonces quería dentro de mi tesis de fin de máster presentar la historia de mi abuela y hacer una especie de brecha en la academia, contando pues historias más cotidianas que no necesariamente a veces pasan la barrera de lo académico, ¿no? Entonces como empecé a hacer entrevistas no estructuradas para que ella me vaya contando su historia, de dónde venía, todo lo que ella sabía, porque yo he crecido al lado de una mujer muy sabia, ¿no? Y sabiendo la cantidad de personas que venían a buscarla por recetas, por ayuda, pues sobre todo para temas menstruales, para poder concebir niños, niñas. Entonces al crecer muy cerca, a veces cuando estás completamente en el mismo espacio, no te das cuenta de toda la sabiduría hasta que ya no la tienes al lado. Entonces es como, ok, hay tanto que hacer y que no me gustaría
que no quede escrito en ningún lado, que no se vuelva a contar, o que quizás la memoria y lo esquiva que es la memoria olvide esta historia y esta trayectoria de vida que a mí me parece muy valiosa y muy inspiradora. Entonces, a partir de ahí es cuando yo empiezo a escribir su relato, ¿no? Y de una manera muy intuitiva empiezan a salir pedacitos de lo que acá está escrito como la parte más personal, ¿no? Que no intentaba en ningún momento ser una obra literaria, ser una novela, sin embargo como que iban saltando ciertos destellos de lo que yo iba sintiendo y atravesando a través de la historia que me iban contando. Y ahí me di cuenta que si iba a escribir sobre mí y iba a escribir sobre mi abuela, tenía que escribir sobre mi madre. Que era indispensable ese relato porque al final es la persona que de alguna manera nos une y nos conecta, ¿no? Entonces, y además la historia de mi madre también es súper interesante, es una mujer muy valiente, aventurera, que ha migrado mucho y en esas migraciones también yo he estado involucrada. Entonces empecé a contar su historia también y luego ya la narrativa se desbordó completamente. Al final, para ese trabajo que lo presenté en junio del 2023, presenté las 3 historias separadas. La historia mía, la historia de mi mamá, la historia de mi abuela. Y me acuerdo que una de las del jurado de la tesis me dijo como que me lo dijo en broma, pero dijo como que Majo, estoy molesta contigo porque me has presentado acá donde yo estudiaba solían presentarse tesis de 60 páginas. Me has presentado una tesis de 150 páginas y lo peor es que no he podido dejar de leerla, ¿no? Y como que me hablaron más del contenido sobre la temática que yo estaba hablando, que era memoria sanadora, ¿no? Orientada más en el feminismo decolonial. Me hablaron más de la narrativa, me hablaron más de cómo estaba escrito, del lenguaje entre prosa, poético, ¿no? Que eso era atrapante. Entonces, se quedó un bichito dentro de mí y yo decido volver a Perú a trabajar acá. Y es ahí donde se escribe toda la parte de notas sobre regresar y constelación a las ancestras, que es la parte final de la historia. Y ahí yo creo que ya toma contenido como una novela que tiene un inicio y que tiene un fin y que tiene un cierre, ¿no? Y es Trenza de Tierra al final porque trenza estas 3 historias. Al inicio estaban separadas y el ejercicio ya acá para convertirlo en un manuscrito fue hacer esa unión, ¿no? Y trenzar más de alguna manera cronológicamente, pero más que le sirva a la novela y que le sirva a la persona lectora para que enganche, ¿no? Cómo trenzar estas historias y cómo ir enhebrando pues cada una de estas hebras, estas trayectorias personales, ¿no? Entonces sí, nace de una idea muy personal y se va construyendo ya en narrativa como tal en el camino. Claro. Ahora que dices, bueno, de la construcción, digamos, narrativa, y pienso también nuevamente en esta idea de trenzar, ¿no? De las trenzas, porque uno cuando lee el libro, cuando lee la novela, pues se encuentra con, claro, muchas partes narrativas, pero también están intercaladas con poemas, luego como recetarios de hierbas, digamos, medicinales, ¿no? Y todo tiene que ver con fragmentos, ¿no? Que de alguna manera al leerlos uno va inconscientemente trenzándolos también en el camino, ¿no? Esa idea digamos, de la estructura, ¿la pensaste en algún momento? ¿Resultó siendo natural cuando escribías? Yo creo que resultó siendo natural, pero ya en el proceso de edición ya fue muy consciente, ¿no? Cuando ya estábamos, este libro se publica gracias a que es ganador de Estímulos Económicos de Cultura, entonces hay un proceso de edición dentro del marco del proyecto del estímulo, ¿no? Y que para mí era súper importante, porque al ser mi primera novela yo encontraba más que necesario tener una compañía y tener una edición muy consciente de que el texto llegue pues ya cerrado a manos de lectores,
¿no? Entonces, en el proceso de edición ya fue muy consciente el mantener ese ida y vuelta entre esta estructura, en que sea como que pequeñas cápsulas que te van llevando un gran rompecabezas de la historia, ¿no? Que es un poco también para respetar mucho la sonoridad. Es un libro que cuando lo lees hay una melodía en esa lectura, ¿no? Y es una melodía que hemos trabajado muchísimo a forma oral. La corrección como tal, la edición del libro ha sido oral, porque al final habla de memorias orales y habla de memorias que se transmiten de generación en generación, y no hay más manera que entenderlo y que trabajarlo y que llenarlo en torno a tener la narrativa completa que hacerlo de forma oral, ¿no? Entonces hay una musicalidad muy propia de la historia y muy propia de la narrativa que para mí era muy importante conservar como impronta dentro del texto, ¿no? Entonces creo que más que el formato, más que la selección entre prosa, entre verso, lo que más primó como estructura de libro fue la estructura melódica, y esta lógica también que se menciona de la estructura del ícaro, ¿no? Los ícaros son cantos sanadores medicinales amazónicos que son repetitivos, ¿no? Y que te van llevando a un estado de trance, que es un poco lo que se intentaba con este libro, ¿no? Que la melodía y que cómo está contado de forma melódica te lleve a un estado de trance, que tú sientas que esto es un recorrido, que te embarcas cuando empiezas a leer en la primera página y sales del bote del río en la última página, diciendo, wow, ok, esto es todo lo que recorrí, ¿no? Recorrí de la mano de esas tres mujeres y demás personajes que también se introducen dentro de la historia, ¿no? Claro, sí, justo lo que te decía yo del viaje, ¿no? Del recorrido que me prefiguró la lectura de la novela. Y claro, a través de los tres personajes, claro, hay muchos más, pero digamos que son los centrales, ¿no? Ahora, uno de los temas más importantes, creo yo, de hecho lo has mencionado tú también, es el tema de la identidad, ¿no? Creo que es un libro que ahonda en la identidad, en este caso que tiene que ver con la Amazonía, y que además tiene que ver con los saberes ancestrales, ¿no? Y como tú dices, ¿no? La idea de no perderlos, de alguna manera rescatarlos, ¿no? Sí, completamente. O sea, la principal pregunta que atraviesa el libro es el de dónde eres, que es una pregunta que yo me he hecho desde muy pequeñita, ¿no? Y es, creo que también una pregunta constante de nuestro país, porque somos un país que las personas han migrado muchísimo, ya sea migración interna, migración externa, pero somos un país en constante movimiento. Yo creo que esa pregunta nos atraviesa desde la colectividad, ¿no? ¿De dónde somos y qué significa? Una vez respondí esa pregunta, ¿qué significa el de dónde soy? ¿No? ¿Qué implica decir y nombrarme y enunciarme como amazónica, ¿no? O como persona andina, como mujer cusqueña, o como peruana incluso, ¿no? ¿Qué implica esta construcción de identidad, que en muchos casos pasa a ser una elección, ¿no? En torno a la experiencia vital transitada dentro de nuestros afectos, nuestras conexiones y también nuestro territorio, ¿no? Entonces, en el libro hay una constante pregunta y muy personal en torno a la identidad, ¿no? Y en torno a esa construcción de la identidad y la construcción de la identidad a través de los afectos, ¿no? Yo siempre digo que el libro pregunta de dónde eres, pero realmente responde de quién eres. Y es porque la identidad se construye en torno a quiénes te crían, ¿no? Quiénes te crían, cómo te crían, y a través de esa manera tú ves el mundo. Y ya sea el propio proceso personal adulto, pues es de construir en torno a esas creencias, pero esa identidad está basada completamente en de quién eres, ¿no? Y yo acá respondo el de quién eres, soy de mi abuela, soy de mi mamá, de ella soy, ¿no? Exactamente, claro, porque digamos, uno puede decir, ya, yo soy de tal lugar porque nací ahí, pero en realidad tú vienes de personas que no necesariamente son de ese lugar, ¿no? Entonces de alguna manera tú también vienes de esos lugares, ¿no? Tal cual, y también hay una búsqueda que creo que también se está haciendo mucho desde la literatura, que es hilar un poco más allá en las raíces, ¿no? En las historias que no se han contado, en las historias que se han silenciado dentro de los hogares y a través de las generaciones, ¿no? Hay un intento de búsqueda a través del personaje de mi mamá, que intenta descubrir quiénes son las ancestras y los ancestros que vienen detrás de, bueno, en este caso mi bisabuela y en su caso su abuela, ¿no? Y no se encuentra mucha información, porque hay mucha memoria, sobre todo memoria
amazónica que se ha perdido con el transcurrir de las generaciones por toda pues la lucha por el territorio que ha habido, el proceso de colonización, pero también el proceso de industrialización en muchos espacios. Entonces hay mucha memoria, mucho conocimiento, mucha sabiduría ancestral que se ha perdido, y hasta incluso nombres de personas, nombres de culturas amazónicas que han quedado en el olvido, ¿no? Entonces también hay una búsqueda de lo poquito que queda de esa memoria, ponerlo en papel para que no se pierda, desde la experiencia personal, obviamente, más encarnada, ¿no?, de la situación. Entonces, una de las partes que a mí más me gustan del libro y más me atravesó escribir es esa construcción de los habitantes del silencio, ¿no? Las personas que no tuvieron el privilegio del nombre, las ancestras que acá están con nombre propio, las mías, pero las de ellas no están con nombre propio porque no se recuerda, ¿no? Sí. Bueno, y hay varios lugares de la misma Amazonía, porque tú hablas de San Martín, pero claro, San Martín hay varios lugares porque la familia se movió por diferentes lugares, ¿no? Moyobamba, por ejemplo, y hay otros más. Pero también me parece que hay, digamos, lo interesante, desde mi lectura, por supuesto, es que hay varias aristas temáticas que uno encuentra en la lectura, ¿no? O sea, el de la identidad me parece que es el principal, pero también el de la migración, o sea, también está Lima, ¿no?, con sus prejuicios, ¿no?, porque cuentas, bueno, la narradora cuenta, creo que la experiencia migratoria de la madre cuando llega a Lima y tiene que enfrentarse a toda estos estereotipos, ¿no?, respecto a las personas de la Amazonía, ¿no? Sí, mi mamá, y eso es lo que relata el libro, llega a una sociedad altamente clasista, ¿no? Dentro de, migra por el conflicto armado interno, migra dentro de privilegio también, o sea, eso es importante también mencionarlo, ¿no? Y eso es lo que yo constantemente digo, que son la historia de 3 generaciones que van ganando privilegio en las generaciones, ¿no? Que no es la misma migración que, por ejemplo, tiene mi abuela cuando migra a ser trabajadora del hogar, claro, y tiene su primera hija acá y luego regresa a Juanjuy porque se da cuenta de que dentro de todo la vida que tenía en Juanjuy y la posibilidad que tenía ella de desarrollarse y desenvolverse en torno a lo que ella quería, era más posible en su tierra que emigrando, ¿no? En el caso de mi mamá, la trajeron de muy niña, a los 9 años, a estudiar en un colegio solo de mujeres, de monjas, y para mantener el estilo de vida, mi abuela y mi abuelo tienen que seguir viviendo en San Martín para ocuparse de los negocios familiares, para poder mantener a las hijas que viven acá, ¿no? Entonces también hay una ruptura muy fuerte y un abandono muy fuerte de tus pilares en la infancia, ¿no? Y enfrentarse a una ciudad que es altamente compleja, ¿no? Y altamente discriminatoria también, porque en Lima creo que no... Es muy sutil la forma de las diferentes discriminaciones que se encuentran, estas pirámides de poder, de opresión, pero igual están muy presentes y se encuentran diferentes maneras de no conectar y de no hacer relaciones, pues, vínculos reales que van más allá de las estructuras, ¿no? Entonces hay una fuerza por eso, y es por eso que ella, creo que después de yo nazco acá, después de que ella regresa a San Martín, tiene que volver de nuevo, y un poco su búsqueda era intentar que yo crezca en un espacio donde no sea lo más importante este tipo de estructuras, ¿no? Entonces creo que Lima es bien contradictoria, y eso me gusta mucho de escritores y escritoras peruanas que describen a Lima, y hay mucha belleza en su descripción, pero también mucho dolor, ¿no? Porque te enfrenta a situaciones donde a veces nunca eres suficiente en ningún espacio, ¿no? Y creo que también en ese sentido hay un desarrollo de mi relación ya más personal desde el punto de vista mío, de mi regreso a Lima y de la construcción de ciertos vínculos y afectos en un espacio, ¿no? Y cómo hacer hogar en un lugar donde a veces pues es hostil, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentras casa dentro de la hostilidad? Es también como que un gran reto y una gran pregunta dentro de la novela, ¿no? Claro,
Porque además, digamos, de las 3 generaciones, tienes, digamos, no sé si la ventaja sea la palabra exacta, pero sí la diferencia, digamos, de haber experimentado la Amazonía, Lima, pero también fuera, ¿no? Tal cual, sí. Yo creo que hay todo un proceso migratorio que hace que pueda ser capaz de enfrentarme a toda esta vulnerabilidad y a todas estas historias, ¿no? Uh-huh. Y es lo que yo siempre que comento, es que lo que más me atravesó a mí cuando puse en papel esas historias fue el hecho de que las heridas se repetían. Y ser capaz de enfrentarte al silencio de tu familia guardado por tantos años, y también con la generosidad de mi abuela y de mi madre por dejar que yo cuente su historia, ¿no? Pero enfrentar todos sus dolores y los míos y ponerlos en papel, creo que es un acto que se da gracias a el recorrido y a los privilegios de ese recorrido, ¿no? Uh-huh. Claro. Y de alguna manera tú hablas de sanación, y de la literatura de alguna manera también es una manera de... Claro que sí. O se puede entender como una manera de sanación también, Hay ¿no? mucha conexión con la cosmovisión amazónica. Habla de que una persona no puede estar sana si es que su entorno no está sano, ¿no? Y uh-huh. que y en el entorno las plantas medicinales, la madre naturaleza no entra como un ser inerte, sino como un ser que tiene la posibilidad de enseñarte y tú tienes la posibilidad de aprender, que es algo que en otras... en un entendimiento y en un conocimiento más occidental es casi imposible, ¿no? Que lo vemos como algo inerte, algo que está a servicio de las personas. Y creo que para entender la sanación desde esas estructuras, creo que hay que pensarnos con mayor humildad y con la humildad que solicita la cosmovisión amazónica, ¿no? Que es decir, yo quiero sanarme, quiero conectar, quiero reconciliarme con mi existencia, como en un momento dice. Entonces me pongo a disposición de lo que las plantas, de lo que depende de qué planta estés tomando, de qué medicina me quiera enseñar en ese proceso y que me quiera mostrar sobre mí, porque también es un acto de mucha conciencia, ¿no? De enfrentarte a las cosas que llevas. Y yo creo que la escritura cumple ese mismo acto exorcizador, por así decirlo, ¿no? Porque cuando tú pones en el papel, ya no hay nada que te puedas ocultar, ¿no? A menos que deliberadamente lo quieras hacer, claro, ¿no? Pero si te enfrentas con vulnerabilidad al papel, yo creo que te miras al frente, que es un poco lo que hace la medicina amazónica, ¿no? Te pone al frente las cosas que tienes que ver, ¿no? Y eso es lo mismo que hace una escritura desde una mirada de quiero descubrir y quiero ahondar en la vulnerabilidad, ¿no? Y en lo encarnado de estas historias. Entonces sí, este proceso fue extremadamente sanador. Y dentro de esta sanación doloroso, ¿no? Un poco también cuento sobre algunas dietas, la dieta de la manchinga, por ejemplo, que es muy común en mi familia, que es una semana de aislamiento, una semana 10 días, y que la medicina entra a ti y va alojándose donde duele. Entonces, si te duele, no sé, el hombro, se aloja un día en el hombro y te duele muchísimo el hombro para que después los siguientes 2 años no te duela. Yo creo que la escritura es lo mismo. Tú escribes, duele muchísimo escribir, para que eso ya salga de ti y pues pueda ser compartido con otras personas que puedan conectar con las mismas heridas y al leerlo también sanen un poquito. Ah, qué bonita imagen. Un poco para terminar, esta es tu primera novela. ¿Qué viene a futuro? ¿Tienes proyectos ya encaminados? Claro que sí. Bueno, Trenza de Tierra realmente es un sueño para mí hecho realidad, por el hecho de ser mi primera novela, pero también por lo que significa, ¿no? Por que esté acá en un libro con un tiraje difundiéndose a nivel nacional, la cara de mi abuela, la cara de mi madre, y contar su historia, ¿no? Que son, pues, para mí, mujeres que son muy inspiradoras, es un gran regalo también. Yo también escribo literatura infantil juvenil.
Tengo 4 cuentos publicados basados en San Martín, en diferentes ecosistemas de San Martín y iniciativas de conservación que se llaman Uno y Pacha, que es una serie de cuentos que comenzaron primero en el Alto Mayo, luego se fueron al Bajo Guayaga, luego se han ido a la zona de andina de San Martín por el Alto Guayabamba, luego al río Viseo, y ahora estoy escribiendo 2 nuevos cuentos para la zona de Tocache, por el río Guayaga también, y para la zona de Sauce. Entonces como que sigo escribiendo desde otros registros todo lo que tiene que ver con sabiduría ancestral amazónica. En estos cuentos los árboles hablan, los animales también te enseñan cosas, y son los niños los que aprenden de la cosmovisión. Entonces es visto desde otros registros. A manera de narrativa y novela también estoy explorando en un proceso exploratorio para la escritura de una segunda novela, orientada en el fantasma del nombre. Como se dan cuenta, mi nombre es un nombre muy, muy potente por todo lo que significa y toda la carga de sabiduría y de conexión con el mundo andino también que lleva, ¿no? Entonces estoy haciendo una exploración desde un punto de vista de la infancia, del nombre y todo lo que conlleva hasta la línea paterna, ¿no? Entonces espero que, no sé, quizás en unos meses, un año por lo menos, poder tener ya un manuscrito sólido y quién sabe, escuchar de mí en una segunda novela. Ah, genial. Genial, claro, será el otro... El otro lado, el que otro lado. en este libro no se explora, ¿no? Entonces sí me gustaría, más desde un registro de autoficción. En este caso es un registro un poco más orientado a la no ficción. En ese caso sí me gustaría, como que estoy experimentando la autoficción desde un formato más narrativo, completamente narrativo, pero sin perder la musicalidad, que creo que es algo que caracteriza mucho la forma de escribir. Ah, estupendo, estaremos atentos. Gracias, María José. Y amigos, el libro ya lo pueden encontrar en librerías, aquí se los recomiendo. Muchísimas gracias por el espacio. El libro está en librerías de Lima, lo pueden pedir por Busca Libre a todas partes del Perú y el extranjero, también por la web de Estación La Cultura, y seguirme en mis redes sociales @majoarguedas, donde ahí voy poniendo las presentaciones o los espacios en los que participo para poder conversar y poder seguir trenzando memoria en colectivo. Excelente.